Esas son las imágenes que le están llegando al mundo de la situación en Venezuela, pero no es lo único que tiene este gran país suramericano, porque tiene riquezas naturales como el Salto del Ángel, que ha sido escenario e inspiración para películas de Hollywood. Tiene maravillas arquitectónicas en sus ciudades, como la sede de la Universidad Central de Venezuela. Tiene hombres y mujeres que han dado su vida por la ciencia, por la investigación. Hablamos de Humberto Fernández, el desarrollador, el inventor del bisturí de diamante, que ha sido un avance grandísimo para la medicina. Hablamos de Evelyn Milanes en la NASA, en la música, el maestro Dudamel, que ha llevado las notas más sentidas del folclore y de la tradición venezolana por todo el mundo. Ante el dolor y la indignación que albergan los venezolanos, hay muchos más que apuestan por un mejor país, y uno de ellos está con nosotros en esta tarde, es Laureano Márquez. Laureano, difícil decir que usted es humorista en el momento tan complejo que está viviendo Venezuela. Buenas tardes, Carlos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. El humor en este tiempo en Venezuela no es fácil, pero como decía Juan de Dios Pesa en su famoso poema Garrick, hay cuantas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en las almas que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y eso es lo que los venezolanos intentan, a pesar de las dificultades, del desabastecimiento, de la falta de medicamentos, tratar de encontrar un espacio de encuentro. Lo vivimos durante el tiempo en el que la selección sub-20 dirigida por el profesor Dudamel pues llegó hasta la final del Mundial, y ahí hubo un momento de encuentro, pero el dolor no cesa. ¿Cómo recuperar la sonrisa en estos tiempos tan difíciles? Bueno, está muy difícil. Yo creo que Venezuela lo que está viviendo en este momento es una etapa de tristeza muy dura, una etapa de represión muy fuerte, que se está llevando además la vida de jóvenes valiosos, de niños que están comenzando a vivir y no tienen por qué pagar con su vida la construcción de la Venezuela que a ellos les correspondería vivir. Esto es una profunda injusticia, y usted citaba las declaraciones del presidente de Agua y Gasecito. Bueno, yo estoy acá y he visto lo que ha pasado, y a mí no se me parece esto a Agua y Gasecitos. El disparo con el que mataron al muchacho ayer es un disparo que no era de gasecito, era una cosa contundente y armas de fuego. Ya hemos visto imágenes con armas de fuego y llevamos una cantidad de muertos considerablemente alta para una nación que está protestando en la calle. No es justo, no se puede aceptar. Ahora, Laureano, usted ha dicho una frase, a mi juicio, lapidaria sobre lo que está sucediendo en Venezuela. El Estado detorcido, porque aquí la norma no funciona. Una contradicción frente a lo que promulgan, o por lo menos promulgan nuestras repúblicas en las Américas, el Estado de Derecho. Lo hemos visto con el tema de la fiscal, lo hemos visto con el desconocer los poderes de la Asamblea Nacional. ¿Qué más le falta a Venezuela para tocar un fondo institucional? Bueno, ya creo que los países nunca terminan de caer. Bueno, lo que estamos viviendo en este momento es la constitución de un poder absoluto, de un poder omnímono, de un gobierno que no respeta ninguna norma, que tiene un Tribunal Supremo que además fue designado en los últimos días de la asamblea anterior, designaron gente del propio partido de gobierno como magistrado. Es decir, esto ha sido todo un encadenamiento de procesos bochornosos. Entonces tenemos un Tribunal Supremo completamente al servicio del Poder Ejecutivo y designado por él, pero además tenemos una Asamblea Nacional que ha sido electa por la votación popular hace apenas un año y que no está funcionando, no está declarada al margen del derecho por el Tribunal el Supremo de Justicia. Entonces, realmente esto es una situación de tranca institucional, esto es una ausencia de total Estado de Derecho. Ahora,
tanto nosotros los colombianos como ustedes los venezolanos, además de la cantidad de cosas que nos unen la capacidad de podernos reír de nuestras propias tragedias. ¿Los venezolanos ya perdieron esa capacidad? Bueno, mire, la estamos perdiendo. A mí particularmente como humorista, yo tengo un montón de tiempo que no estoy haciendo presentaciones, pero además yo escribo en la prensa y los artículos de prensa, bueno, deberían tener un toque de humor, pero bueno, a mí cada vez me está resultando más difícil porque es que uno no puede, después de lo que vio el día de ayer, sentarse a escribir algo que le brote a uno alguna gracia. Entonces, lo cual no está bien. Los humoristas tenemos que hacer nuestro trabajo, que es hacer que la gente piense a través del humor, como decía Aquiles Nazoa. El humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que esté pensando, de que está pensando. Es decir, el humor es una forma de pensamiento, y si algo estamos necesitando los venezolanos en este instante es pensamiento, es pensarnos a nosotros mismos, porque parte de la tragedia que está viviendo Venezuela es que no hemos pensado qué tipo de vida queremos nosotros llevar como sociedad, como comunidad, y si eso no se piensa y si eso no se hace, Venezuela queda sin destino, como aquella famosa ensayo de Mariano Briceño Iragorri que decía mensaje sin destino. Ahora, precisamente sobre eso que usted habla, la necesidad de generar pensamiento, difícil en momentos en que a las amas de casa les toca madrugar para ir a hacer la cola para conseguir algo que llevar a la mesa, cuando las calles están inundadas de gases lacrimógenos que afectan el tránsito porque la represión es brutal. ¿Cómo pensarse? ¿Qué es lo que puede venir? ¿Qué es lo próximo para Venezuela? ¿Qué lección van a tomar los venezolanos de este momento que están viviendo? Bueno, yo he sacado una lección, he sacado varias lecciones de toda nuestra historia, ¿no? La primera es nunca pensar que las cosas no pueden estar peor en un país. Nosotros en el año 98, 99, cuando veíamos lo que estaba pasando con nuestra democracia, que efectivamente tenía cosas que estaban marchando muy mal, pensábamos que no podía estar peor, y sí puede estar peor. La otra recomendación y la otra enseñanza que yo he aprendido es que los países no deben dar un salto al vacío. Eso de que esto no me va a pasar, de que en 5 años lo sacamos, de que nosotros no somos Cuba, ese es un error de cálculo que se hizo en Venezuela, que hizo mucha gente en Venezuela y que lo estamos pagando. El gobierno de Chávez no llegó para ser un gobierno malo más, llegó para ser un gobierno malo y eterno, y además tiránico y además dictatorial. Entonces, esa es la otra enseñanza. Los países no deben lanzarse al vacío, los países deben tener cuidado con los líderes populistas, con los líderes que se presentan como representantes de la antipolítica, con aquellos que ven lo malo de todo el mundo, porque es muy fácil ver lo malo de todo el mundo, pero que no tienen una propuesta clara de qué cosa es la que ellos van a hacer. El régimen venezolano actual insurgió en contra de cosas como la corrupción administrativa, que la había, la ausencia de justicia, que existía, la pobreza, que existía también. Pero lo que ha terminado haciendo es llevar todos estos problemas que teníamos antes al límite. Si antes teníamos corrupción, ahora tenemos la corrupción más grande de toda nuestra historia. Si antes teníamos fallas en la justicia, ahora tenemos una justicia completamente plegada. Si antes las instituciones fallaban, ahora no tenemos instituciones. Entonces, la gran enseñanza, la otra gran enseñanza, los pueblos deben pensar su voto, deben votar siempre, no deben renunciar a la posibilidad de votar, y deben tener presente una cosa: no pueden votar democráticamente por la no democracia, porque cuando usted vota democráticamente por la no democracia, después no tiene punto de retorno. La última enseñanza, la última, muy breve, que aprendí, es que una nación no puede estar de espaldas a la pobreza del 80% de sus hermanos sin que eso traiga graves consecuencias para la comunidad política que es esa nación. En medio de imágenes como la muerte de David Vallenilla, ¿hay espacio para pensar en el perdón, en la reconciliación, en reconocer al otro sin importar si es rojo, azul o amarillo?
Es que ese es el único camino que nosotros tenemos. Nosotros el único camino que tenemos como venezolanos es la reconciliación. Es rescatar la idea de una comunidad política en la cual la gente puede pensar distinto sin que por ello sea ni apátrida, ni fascista, ni golpista. Mire, el gran pensador Friedrich Nietzsche decía que cuando uno mira el abismo también mira dentro de uno. Es decir, cuando uno enfrenta un régimen como este, tan cruel, tan duro, tan dictatorial como el que está viviendo Venezuela, uno tiene que tener muy presente no caer en aquello contra lo cual uno está luchando. Y el único camino que tiene Venezuela es el camino del encuentro, no es el camino de la venganza, no es el camino de la intolerancia, es el camino del respeto al otro y es el camino de la justicia, que la justicia actúe como debe actuar con la gente que ha violado derechos humanos o que ha hecho cosas, pero la venganza y la justicia no son la misma cosa. Laureano, gracias por estos minutos para NTN 24, para nuestra teleaudiencia en las Américas y como siempre, gloria al bravo pueblo. Amén, que así sea. Gracias.